Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 2. Este salmo es el primero de los salmos mesiánicos. Y recuerda que este salmo y el Salmo 1 es la introducción a todo el libro de los salmos. El Salmo 1, por ejemplo, describe los dos caminos que se abren para el individuo, dos caminos, el bien y el mal. El Salmo 2 entonces presenta esos dos caminos que pueden escoger los pueblos. El Salmo 1, por una parte, comienza con una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El Salmo 2, por su parte, termina con una bienaventuranza. Dice, bienaventurados todos los que en él confían. Este salmo está dividido en 4 partes. En la primera estrofa de este salmo, del versículo 1 al 3, se presenta un cuadro de los encumbrados y poderosos de la tierra que desafían al Rey del universo y a su ungido. Allí se dice, por ejemplo, el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, nótese bien cómo los grandes y poderosos de las tierras se levantan contra Dios, contra su ungido. Hoy día incluso muchas religiones atacan al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. No aceptan a Jesús como Mesías, no aceptan a Jesús como Dios. Hay algunas creencias religiosas que toman a Jesús como un profeta, como un ser creado, como alguien que le ayudó a Dios en la creación. Este es un ataque a Dios. Hay otros que suplantan el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús, el ministerio de intercesión de Cristo Jesús, y ponen a otra persona a interceder por nosotros, por ejemplo, María y otras personas que tienen esa facultad de intercesión. Hay otros que ponen a un ser humano aquí en la tierra que puede perdonar pecados, donde tú puedes ir a confesar tus pecados y esa persona te dará libertad de esos pecados. Este es un ataque al Hijo de Dios, un ataque al ungido del Señor. Pero ahora, la segunda estrofa, que va del versículo 4 al versículo 6, es un contraste, porque mira, en la primera estrofa, los encumbrados se levantan contra Dios, pero ahora se presenta el desdén con el cual el Señor considera sus burlas y establece al Mesías como rey en Sión. Interesante esto, porque mira lo que dice la segunda estrofa. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén, gloria al Señor. Nótese bien cómo todos estos ataques a Dios no le afectan. Muchas personas creen que pueden afectar a Dios. Muchas personas creen que por aceptar o no aceptar a Dios, eso le quita facultades a Dios, y debemos entender esto, querido hermano. El hecho de que tú creas o no creas en Dios, esto no le quita ni le pone nada a Dios. Si tú crees en Dios, Dios sigue siendo Dios. Si no crees en Dios, de igual manera, Él sigue siendo Dios. Es decir, a Dios no le afecta el hecho que tú creas o no creas. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y esto es lo que nosotros debemos entender, debemos comprender para cada día estar cerca de Cristo Jesús. Ahora, en la tercera estrofa, o en la tercera división de este salmo, del versículo 7 al versículo 9, ahora se presenta al Hijo de Dios mientras contempla el decreto que lo constituyó como dueño legítimo del universo. Y aparece una expresión bastante interesante y que algunos la han tomado para malinterpretarla. Dice el versículo 7 al 9, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierros, como vasija de alfarero lo desmenuzarás.
Muchas personas hablan acerca de este versículo y dicen que aquí se está mencionando que Jesús ha sido engendrado. Por tal motivo, Jesús es una persona que no puede ser Dios porque ha sido engendrado. Pero este concepto es un ataque a Jesús, a la divinidad de Jesús. Me llama la atención lo que dice la sierva de Dios, Elena de White, en El deseado de todas las gentes. Mira lo que ella dice: en Cristo hay vida original. Nótese bien, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Cristo Jesús, querido amigo, querido hermano, debes entender, Cristo Jesús es Dios. Él no depende de otro Dios. Él no depende de otra persona. Él es Dios, y como es Dios, en Él hay vida en sí mismo. Filipenses 2, 5 al 7 dice el texto bíblico: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nótese bien, dice, no estimó el ser igual. Cuando dice igual, quiere decir que Jesús es Dios también, igual a Dios. No es más que el Padre, ni menos que el Padre, es igual a Dios, sino que se despojó, dice el versículo 7, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto es lo que debemos comprender nosotros. Filipenses me está diciendo que Jesús es igual a Dios, no es más ni menos que Dios, pero que es semejante a los seres humanos. Solo que nosotros hemos malinterpretado el asunto. Nótese bien que el ser humano siempre toma de mala forma las cosas y malinterpreta, porque muchos están diciendo hoy que Jesús es igual al ser humano, pero es semejante a Dios. Y esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia está diciendo, Jesús es igual a Dios, es decir, Él es Dios. No es más que Dios ni es menos que Dios. Él es Dios. Pero en cuanto al hombre, es semejante al hombre. Jesús no es igual al ser humano. Él no es un ser humano. Él es semejante a nosotros. Tomó forma de siervo. Pero entonces, ¿cómo podremos entender esta expresión, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Entonces vamos a ver a qué se hace referencia esta expresión, yo te engendré hoy. Y esto tiene que ver con la resurrección de Cristo Jesús. Romanos 1:14, mira lo que dice el texto bíblico. Romanos 1:14 dice, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Interesante. Entonces, ¿cuándo fue declarado Jesús hijo de Dios? Cuando fue resucitado de entre los muertos. Allí fue que se constituyó como hijo de Dios, porque fue resucitado por Dios. Recuerda que el Salmo 2 es el primer salmo mesiánico, así que el salmista me está declarando o me está dando una declaración profética, y muchas declaraciones proféticas, muchos incidentes históricos y muchos símbolos que señalaban claramente al Mesías también tenían un sentido más inmediato para aquellos que oyeron esas cosas y fueron testigos de ellas. Por tal motivo, Romanos 1:4, Pablo me está diciendo que la confirmación de eso que Jesús decía, recuerda, Jesús cuando estuvo en esta tierra siempre dijo que era hijo de Dios, y esto era así, pero esto fue confirmado con la resurrección de Jesús de entre los muertos. Por la resurrección de los muertos se confirmó que Jesús era hijo de Dios. Por tal motivo, el Salmo 2 se interpreta esto, yo te engendré hoy, como el momento cuando Jesús es resucitado de entre los muertos. Ahora, mira lo que dice Hechos 13, 30 al 33. Mas Dios le levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestro Padre, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nótese bien que una vez más se está haciendo referencia y énfasis en la resurrección de Jesús. Por tal motivo, esta expresión, yo te he engendrado hoy, hace referencia a la resurrección de Jesús. Por tal motivo, esta tercera estrofa, que es el versículo 7 al 9,
presenta al Hijo de Dios mientras contempla el decreto que lo constituyó como dueño legítimo del mundo, del universo, Cristo Jesús, mientras los altos y poderosos de la tierra se levantan contra el Mesías. Él es constituido dueño del universo. Este es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. No es un ser creado, sino que en Él hay vida original que no proviene ni deriva de otro. Juan 11:25, Él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Este es Jesús, querido hermano. Y tú y yo debemos aceptarlo como Mesías, como nuestro Dios. Ahora, la cuarta estrofa de este salmo va del versículo 10 al versículo 12. Y allí nos aconseja que nos sometamos al ungido de Jehová. El salmo termina con una bendición y dice: bienaventurados todos los que en él confían. Así que en esta estrofa, ya después de haberse mencionado sobre el Mesías, después de haber mencionado que muchos se levantan contra él, pero que aún así él es el Mesías y que es dueño de todo el universo, entonces nos aconseja que nos sometamos a ese Mesías, a ese Rey ungido. Dice el versículo 10: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Interesante esto: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Todos los seres humanos, querido hermano, en todas las edades, en todas las épocas, desde Adán hasta la última persona que haya nacido, en todos los climas y en todas las naciones, han pecado y necesitan un Salvador. Y esto es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, nótese bien, dice todos han sido destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un Salvador. Por tal motivo, bienaventurados los que reconocen su necesidad y depositan su confianza en el Mesías. Este es el solemne deber del cristiano: exhortar a sus semejantes para que se arrepientan de sus pecados y se sometan al gobierno de Jesucristo, el ungido de Dios. Se ha dicho entonces que el Salmo 2 podría llamarse el himno misionero del Mesías, porque aquí se declara que se le preste atención al Mesías, porque en Él es en quien nosotros podremos encontrar salvación. Hechos 4:12 lo deja claro también. Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús, el Mesías, el ungido. Mira lo que dice la sierva de Dios, Elena de White, en A fin de conocerle. Dice: Cristo llegó a ser uno con la humanidad para que la humanidad pudiera llegar a ser uno en espíritu y en vida con Él. En virtud de esa unión, en obediencia a la palabra de Dios, la vida de Cristo llega a ser la vida de la humanidad. Amén, gloria al Señor. Por eso, querido hermano, acepta a ese Mesías y entrégate totalmente en sus brazos, y Él vendrá en tu auxilio. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 2. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!